Shopping is hard, right? But there's a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And she sends just for me pieces. Plus outfit recommendations and styling tips. I keep what I love and send back the rest. It's so easy. Personal styling for everyone. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Estoy admitiendo las acusaciones, pero realmente no quiero entrar en detalles. Vale. ¿Y qué acusaciones estás admitiendo, David? Como me acabas de describir. Vale. En términos de esta penetración sexual de cadáveres. ¿Y sabes cuántas veces tuvieron lugar? No. ¿Te grabaste haciendo estas cosas? ¿Te grabaste penetrando sexualmente los cadáveres? Sí. Está bien. ¿Para qué conservaste las grabaciones? No lo sé. Vale. ¿Fue para un mayor placer sexual? Ya sabes, de la misma manera que alguien guarda pornografía o cosas así. ¿Fue para un mayor placer sexual? No. Vale. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y el caso de hoy puede llegar a ser extremadamente perturbador. Se ha resuelto hace 2 días, como quien dice, y al presentar los hechos, la Fiscalía subrayó que se trataba de un caso sin precedentes en la historia judicial británica. Antes de empezar, deciros como siempre que ya podéis suscribiros como fans en iVoox y Spotify para poder acceder a episodios y contenidos exclusivos, poder decidir futuros episodios y escuchar antes que nadie los primeros trailers y capítulos en futuras temporadas. También tengo algo nuevo que deciros. Debido a que mucha gente de Spotify me preguntaba dónde podía ver el contenido extra de los episodios, he hecho un canal de WhatsApp para compartir por ahí lo mismo que comparto en Twitter e iVoox. Si no conocéis cómo funciona un canal de WhatsApp, no os preocupéis porque yo lo he aprendido hace 2 días también. Es totalmente privado, no es como un grupo, ¿de acuerdo? Nadie puede ver vuestra foto, nombre ni información, ni siquiera yo. Así que si os apetece uniros, con toda confianza. Os dejo el enlace en la descripción del episodio y del podcast. Y vamos allá con el episodio de hoy. David Fuller nace el 4 de septiembre de 1954 en el condado de Deal, en Kent, Inglaterra. Sus padres, Evelyn y Raymond, deciden mudarse a Sudáfrica cuando apenas es un bebé. Posteriormente regresan a Inglaterra y se establecen en Understand Road, en Portsmouth. Desde temprana edad tiene problemas con la policía por robar bicicletas, así como fisgonear en la casa de sus vecinos. También demuestra cierta inclinación por la piromanía en propiedades privadas. Después de dejar la escuela, a la edad de 16 años se alista en la Marina y se forma como electricista durante 4 años en los astilleros de Portsmouth. En 1972 conoce a Gillian, quien se convierte en su primera esposa. Fruto de su matrimonio tienen 2 hijos, Michael y Sharon. A lo largo de esta década comete una serie de robos por los que termina yendo a juicio, pero sin pena de cárcel. La familia se traslada a Tunbridge Wells, específicamente a Guildford Road, cuando empieza a trabajar en una empresa de electrónica. Además de sus responsabilidades laborales, cultiva su pasión por el ciclismo y disfruta de la fotografía como pasatiempo. A principios de los 80 se divorcia de Jill, alegando infidelidad por parte de ella, y en 1982 contrae matrimonio nuevamente, esta vez con una mujer llamada Sally, a quien conoce en un pub. Se instalan en una vivienda destinada al personal de una escuela para chicas donde Sally trabaja. Su matrimonio durará 17 años.
hasta que ella le deja por otro miembro del club de ciclismo al que ambos pertenecen. En 1985 trabaja como fotógrafo para el grupo de rock londinense Cutting Crew y se embarca en una gira con ellos, acompañado de su esposa. Los carretes fotográficos los revela en Supa Snaps, una tienda de fotografía donde una joven llamada Wendy ejerce como gerente. Wendy Nell, de 25 años, se ha trasladado a Guildford Road, en Tunbridge Wells, después de su divorcio. Está rehaciendo su vida, acaba de conocer a un chico llamado Ian Pless y es la encargada de la tienda de fotografía Supa Snaps. El 22 de junio de 1987 está con Ian y con unos amigos, y sobre las 11 de la noche la acompaña a casa. Al día siguiente, Ian recibe una llamada de los compañeros de Wendy, quienes le informan de que no ha aparecido en el trabajo. Ante esta llamada, se preocupa y acude al apartamento de Wendy. Llama y al no obtener respuesta se cuela por una ventana. Encuentra a Wendy desnuda en su cama, en un gran charco de sangre. Ha sido brutalmente golpeada con un objeto contundente y ha sido estrangulada y agredida sexualmente, ya que se encuentra semen en la vagina, el recto y la boca. No hay signos de lucha y el dormitorio está ordenado, por lo que se llega a la conclusión de que ha sido atacada mientras duerme. Sin embargo, faltan sus llaves y su diario. Las manchas de sangre no concuerdan con la posición final del cuerpo de Wendy, por lo que se asume que ha sido movida varias veces, probablemente durante la agresión sexual. Las únicas pistas que se encuentran son una huella dactilar ensangrentada y parcial en una bolsa de la compra, y una huella de zapato también ensangrentada en el puño de una camisa de la víctima. No hay indicios de nada inusual en la vida de Wendy, pero las mujeres del barrio aseguran que han sido observadas por un individuo a través de las ventanas. A pesar de realizar un retrato hablado del sospechoso, las declaraciones son contradictorias y la investigación no llega a ningún sitio. El 15 de diciembre, cuando se van a cumplir 6 meses de la muerte de Wendy, aparece un cuerpo en avanzado estado de descomposición de una joven de 20 años, Caroline Pierce. Es encontrado por un granjero en una zanja de drenaje en Romney Marsh, en una zona pantanosa a unos 65 kilómetros de su casa en Grosvenor Park, casa que se encuentra a menos de 2 kilómetros de la vivienda de Wendy, la anterior víctima. Caroline trabajaba en la hamburguesería Buster Brown's y la última vez que fue vista fue el 24 de noviembre cuando regresaba a casa en taxi. Había estado con un amigo en el cine y después en un bar tomando algo. Varios vecinos aseguran haber escuchado los gritos de una mujer en la calle, pero no observaron nada inusual aparte de eso. Caroline decidió instalar cerraduras ya que tanto ella como sus vecinos notaron la presencia de un merodeador en la zona, por lo que es posible que la atacaran fuera de casa y no dentro, ya que hubiera sido difícil acceder a ella. La desaparición es denunciada al día siguiente, cuando no vuelve al trabajo, al igual que Wendy. Sin embargo, no dan con ninguna pista, hasta que su cadáver es encontrado. La joven ha sido golpeada varias veces en la cabeza con un objeto contundente y tiene marcas de estrangulamiento. Su cuerpo es encontrado en posición fetal y está desnuda de cintura para arriba. Tan solo está vestida con unas medias en las que se encuentran restos de semen, lo que indica una agresión sexual. Es verdad que en el crimen de Wendy y en el crimen de Caroline no coinciden ni el lugar del hallazgo de los cuerpos ni el nivel de desnudez, pero el modus operandi en cuanto a agresiones coincide bastante y el perfil de las víctimas también. Ambas trabajaban en Camden Road, tenían una habitación alquilada en Tunbridge Wells y a ambas les desaparecen las llaves. La prensa bautiza estos crímenes como bedsit murders, los asesinatos de los dormitorios.
La investigación no tarda en desinflarse independientemente de la cantidad de policías trabajando en ella. Además, aunque se tengan muestras de ADN, ya hemos hablado en alguna ocasión de que en esta época no existen las bases de datos genéticas ni los adelantos necesarios. Se tendría que esperar 33 años hasta resolver el caso. La base de datos de ADN en Reino Unido es creada en 1995 y unos años más tarde se obtiene un perfil genético del asesino de los dormitorios, pero sin ninguna coincidencia. Durante los próximos años se hacen programas de televisión, se intenta resolver los casos y en 2007 el detective que investigó el caso dice lo siguiente: hemos reducido la investigación, pero algo que nunca hemos hecho es cerrarla. En 2019 se desarrollan nuevas técnicas para recolectar ADN de una muestra de esperma dañada como la de las medias de Caroline. Se llega a la conclusión de que es el mismo asesino de Wendy y se realiza un perfil genético mucho más fiable. A este ADN se le aplica otra técnica denominada ADN familiar, que permite a los científicos identificar si alguien está relacionado con otra persona cuyo ADN se descubre en la escena de un crimen. Este ADN familiar permite a los investigadores reducir los 6,5 millones de perfiles de la base de datos nacional a un número viable que eventualmente identificaría al asesino. A partir de ahí hacen una lista de posibles sospechosos. Y finalmente en noviembre de 2020 dan con un hombre con antecedentes de apellido Fuller, cuyo ADN se agregó a la base de datos en 2012. Este hombre tiene un perfil muy similar a las muestras encontradas en las escenas de los crímenes. La policía interroga a este individuo y les da un nombre. Tiene un hermano llamado David, de 66 años, quien vivía cerca del área de los crímenes en 1987 con su esposa y su hijo adolescente. Además, tiene antecedentes por varios robos en los años 70. La policía pide una orden de detención para David Fuller, y el 3 de diciembre de 2020 se personan en su vivienda de Hetfield. En un principio David lo niega todo. Niega haber frecuentado la zona donde vivían las chicas y niega conocer el pantano donde fue encontrada Caroline. Pero las pruebas en su contra son innumerables. No tarda en descubrirse que miente. Conoce perfectamente la zona donde vivían las chicas. De hecho, ya hemos dicho que estuvo viviendo en la misma calle que Wendy, con su primera esposa y sus hijos en los años 70. También miente en cuanto a que no conoce la zona pantanosa donde se encontró a Caroline. Los miembros del club ciclista del que David era miembro recuerdan las rutas que siguieron cuando eran compañeros de afición de Fuller, y una de ellas atravesaba la zona de Rumney Marsh, donde se encuentra el cuerpo de Caroline. También se descubre que le encantaba ir a ese lugar a hacer fotografías o a observar aves. Por otra parte, coinciden sus huellas dactilares con la encontrada en la casa de Wendy, y al registrar su casa se encuentra una fotografía de la década de los 80 donde se le ve con unas deportivas Clarks, cuya suela coincide con la impresa en la blusa de Wendy. Además, el ADN del semen encontrado en ambos cadáveres coincide con el suyo. El obsesivo registro de su vida tampoco le hace ningún favor, ya que en su diario muestra que acudía regularmente a Buster Brown's, hamburguesería donde trabajaba Caroline. También conservaba tickets de dichas salidas y que coincidían en las fechas en las que las chicas trabajaban en Camden Road. Además, se encuentran fotografías en fundas Supap Snaps, tienda donde ejercía de encargada Wendy. Es de suponer que las vio en estos dos negocios, las estuvo observando, sabía que vivían solas. Las autoridades están satisfechas. Después de más de 30 años, han encontrado al asesino de los dormitorios. Sin embargo, lo que encontrarían en el registro del domicilio de Fuller sería casi más perturbador que la muerte de las dos jóvenes. Las imágenes de la cámara corporal de los agentes muestran cómo registran una pequeña oficina ubicada dentro de la casa de David. En primer lugar, descubren algunas imágenes, pero lo que acontece después los deja completamente estupefactos. En el vídeo se ve cómo uno de los policías le pregunta a su compañero: ¿son los que él ha grabado? Mientras que el otro le responde: ¿por qué se ven muertos? Después otra colega pregunta: ¿en ese primero? ¿Es real o falso? Encuentran imágenes y vídeos de Fuller abusando de cadáveres en la morgue de los hospitales en los que ha ejercido como empleado de mantenimiento.
En los posteriores registros descubren 2.200 disquetes, 30 teléfonos móviles con sus respectivas tarjetas SIM, más de 100 discos duros, 1.300 CDs y DVDs, 34.000 fotografías impresas, negativos, diapositivas y carretes, y 3.500 dispositivos de almacenamiento digitales. El examen del disco duro del ordenador de Fuller revela más de 800.000 imágenes y unos 500 vídeos sobre necrofilia, así como evidencia de su interés persistente en la violación, el abuso y el asesinato de mujeres. Si bien la mayoría de vídeos de abusos a cadáveres fueron descargados de Internet, revelan que Fuller también se ha grabado abusando de al menos 100 cadáveres durante su trabajo en 2 hospitales. También tiene una de las mayores colecciones de imágenes de abuso sexual infantil jamás descubierta por la policía británica. Un equipo de 100 personas tardaría 5 meses en revisar todo el material. Ante estos hallazgos, David se defendió diciendo: «No estoy loco, puede que tenga algún tipo de problema residual de personalidad. He tenido una vida completamente casi cristiana y una vida mortal al mismo tiempo. Son solo 2 personalidades diferentes». Vamos a retroceder de nuevo a finales de los 80. En 1987, David Fuller comete los crímenes de Wendy en primer lugar y de Caroline en segundo lugar. En 1989 comienza a trabajar como electricista en el Hospital Kent y Sussex en Tunbridge Wells, el cual cierra en septiembre de 2011, por lo que le trasladan al Hospital Tunbridge Wells en la cercana Pembury. Como electricista posee acceso completo a todas las áreas de la morgue mediante una tarjeta magnética. Pacientemente espera a que el personal de la morgue o de limpieza termine sus turnos antes de acceder a las cámaras que resguardan los cadáveres. En el último hospital en el que trabaja, los refrigeradores destinados al almacenamiento de los cuerpos tienen puertas en ambos extremos. Mientras que un extremo está bajo la vigilancia de cámaras, el otro, donde se llevan a cabo los exámenes post-mortem, carece de cualquier dispositivo de monitoreo. La policía no consigue hallar imágenes del hospital que revelen las acciones de Fuller. Abusa de los cuerpos, se hace vídeos de tales violaciones y le saca fotos en poses degradantes. Tiene un registro de los cadáveres de los que abusa que saca de sus brazaletes de identificación. En este registro apunta cosas como su nombre, su edad o las veces que las viola. Pero además, esta información a David le sirve para investigar a las víctimas en redes sociales, saber sobre su vida privada y rastrear a sus familias. Abusa de cuerpos que han muerto de diferentes maneras, ya fuera por muerte natural, suicidio, accidentes o incluso antes o después de haber hecho la autopsia. Gracias a los datos que Fuller recopila, se identifica a 78 de los 102 cadáveres registrados en los vídeos y fotografías. También se descubre que la menor de las víctimas tenía 9 años y la más mayor 100. 2 días antes de ser detenido, lleva a cabo su último acto de necrofilia. Cuando se descubren estos macabros hechos, los reconoce, pero es incapaz de explicar sus motivaciones. Después de esto, las autoridades visitan a todas las familias de las víctimas que han sido abusadas. A mediados de 2020 hay un trágico accidente a las afueras de Londres. Azra Kemal, una joven de 24 años, conduce su vehículo a las 2:30 de la madrugada del jueves 16 de julio, cuando el vehículo de repente arde en llamas en mitad de la autopista. Ella y su acompañante salen ilesos, pero debido al susto, ya que el coche parece que va a estallar en cualquier momento, Azra intenta saltar al otro lado de la autopista para pedir ayuda. Sin embargo, está separada por unos cuantos metros y hay una caída de más de 10. Los paramédicos no consiguen hacer nada por ella. Pero el horror de Azra no termina con su muerte. Debido a los registros de David, se sabe que viola el cuerpo de esta muchacha 3 veces mientras está en el depósito de cadáveres. Su madre declara lo siguiente: «Pasé 2 horas en la morgue durmiendo con ella cuando murió, y eso me dio algún tipo de consuelo. Poco sabía que mi hija había sido violada antes de ese día y por la noche. Entonces, mientras acariciaba el cabello de mi hija y dormía sobre ella, un hombre se había arrastrado por su piel,
Y ahí estaba yo, besándola, abrazándola y diciendo mi último adiós. Cuando la madre de Azra es informada del abuso de Fuller, es detenida debido a que coge un cuchillo y se acerca de manera amenazante a la estación de policía con intención de matarle. Sonia Mia, fallecida en 2018, es otra de las víctimas. Su hija dice lo siguiente en un medio de comunicación inglés. Estaba en casa de mi padre, y algunos de los oficiales llamaron a la puerta. En realidad querían hablar con él, pero no sabían que había fallecido recientemente. Así que hablaron con nosotros y nos contaron lo que había sucedido. Fue realmente horrible. Es difícil continuar con el proceso de duelo después de escuchar algo así. Me alegro de que mi padre no estuviese aquí para escuchar lo que le pasó a mamá. En enero de 2021, David es acusado de los asesinatos de Wendy y Caroline y de la violación de decenas de cadáveres. En octubre de este mismo año, antes del juicio, admite haberlas matado alegando responsabilidad disminuida, seguramente aconsejado por la defensa, para no ser condenado por asesinato, ya que si hubiera habido responsabilidad disminuida hubiera carecido de la intencionalidad necesaria para los asesinatos. El 1 de noviembre comienza el juicio en la Corte de la Corona de Maidstone. Pocos días después reconoce su culpabilidad de todos los cargos, es decir, de 2 asesinatos y de otros 51 delitos, entre los que se encuentran 44 vejaciones post-mortem relacionadas con 78 víctimas, y 7 cargos de posesión de imágenes indecentes de niños y un delito de voyeurismo relacionado con imágenes grabadas en su casa. Durante el juicio, su segunda cuñada declara que Sally estaba harta de que mirase a otras mujeres constantemente. Sally, su segunda esposa, murió en 2015. Su tercera esposa, a la que conoce en uno de los hospitales y con la que se casa en 1999, lo describe como un hombre apacible, aficionado al ciclismo y la naturaleza. Nunca muestra signos de enfado ni agresividad y carece de inclinaciones inusuales en cuanto a su vida sexual. Esta mujer es con la que David vive junto con su hijo cuando es detenido. Se divorcia de él en cuanto Fuller reconoce los hechos y vende la casa en la que han estado viviendo como matrimonio. El 15 de diciembre se dicta la sentencia. Es condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de Wendy y Caroline y a 12 años por los delitos de necrofilia. En diciembre de 2022 acepta 12 cargos más por necrofilia y otros 4 por posesión de pornografía extrema, a un total de 23 víctimas, de las cuales 10 no son identificadas. Un portavoz de la policía de Kent dice lo siguiente. Un proceso de identificación extenso y complejo ha llevado a que 13 de estas 23 víctimas adicionales sean identificadas formalmente. No ha sido posible establecer las identidades de las otras 10 víctimas. Sin embargo, los cargos reflejan ofensas contra todas ellas. Por estos 16 cargos más, se suman 4 años a mayores a su condena. Cuando se conoce esta última sentencia, la hija de una de las víctimas se dirige directamente a Fuller y dice: «El dolor y el malestar emocional atravesaron mi cuerpo como un cuchillo. Se aprovechó de su impotencia en la muerte donde no pudimos protegerla. David, quiero que sepas cuánto daño has causado, cómo tu comportamiento enfermizo y retorcido ha dañado a familias como la mía. Me complace que ahora rinda cuentas por lo que hizo solo 7 horas después de que ella muriera». Se ha conseguido identificar ya a 81 de los cadáveres de los vídeos. Fuller es sospechoso de otros 2 crímenes cometidos en 1980 y 1986, pero la falta de pruebas impide avances significativos. Está encarcelado en la prisión de Frankland, Durham, junto con otros prisioneros de alta peligrosidad como Wayne Couzens, policía condenado a cadena perpetua por violar y asesinar a Sarah Everard. En octubre de 2021, antes del juicio de Fuller, notifican a la familia de Jordana Carr que fue víctima de David mientras su cuerpo se encontraba en la morgue después de haber fallecido prematuramente. Su hijo Jay tenía 13 años cuando ella falleció y se vio muy afectada su salud mental. Antes de saber que su madre fue víctima de un necrófilo, Jay se encontraba mucho mejor. Tenía un trabajo estable como aparcacoches, una novia maravillosa y una prometedora carrera en el mundo del fútbol. Después de enterarse del abuso de Fuller, la salud mental de Jay se deteriora de nuevo.
Se obsesiona con él y lo que le hizo al cuerpo de su madre. El 17 de septiembre de 2022, Jay desaparece. Familiares, amigos y policía llevan a cabo una búsqueda y es encontrado muerto el 20 de septiembre después de haberse quitado la vida. Hemos hablado varias veces de la evolución del asesino en estos casos. En un principio Fuller alimenta sus fantasías robando y espiando a mujeres. Es posible que ella tuviera cierta atracción sobre las mujeres inertes debido al control que puede ejercer sobre ellas, por lo que va un paso más allá y asesina a 2 jóvenes, a las que ya conoce, ha estado observando y le atraen. Pero por lo que sea, porque ya hemos dicho que David no supo explicar sus motivaciones, su motivación última no es el asesinato, sino disponer de los cuerpos inertes, por lo que busca trabajo en un hospital para poder disponer de los cuerpos sin necesidad de asesinar. La necrofilia, también conocida como necromanía o tafofilia, es una parafilia en la que la excitación sexual se logra a través de la manipulación sexual de cadáveres. Los hombres tienen una mayor inclinación a ser necrófilos que las mujeres, aproximadamente en un 95%. Hay un caso muy raro documentado de una necrófila que ocurrió en Estados Unidos en 2013. Convenció a 2 hombres para que le ayudaran a matar a otros 2, ya que quería mantener relaciones sexuales con los hombres vivos encima de los cadáveres. En primer lugar, antes de hablar de un perfil necrófilo, hay que mencionar que hay muy pocos estudios sobre necrofilia, por lo que el perfil no es demasiado específico y depende mucho de las variables y las vivencias del individuo. Dicho esto, y a grandes rasgos, pueden llegar a ser personas obsesivas y controladoras, en las que la búsqueda de cadáveres no solo es por su atracción sexual hacia ellos, sino por el poder que ejercen sobre ellos. Este control les puede resultar difícil de llevar a cabo en una relación con personas vivas, motivo por el cual pueden recurrir a los muertos. Pueden, como en el caso de David, buscar ocupaciones que les mantengan cerca de los cadáveres y llevar a cabo los abusos sin ser descubiertos. Suelen ser catalogados como personas oscuras y solitarias sin apego social. Sin embargo, no es el caso de David y de hecho se desconoce dónde se originan sus deseos. Además, como hemos dicho, sus relaciones sexuales con sus mujeres eran perfectamente normales. Según la revista de Medicina Legal y Forense, existe una clasificación gradual de 10 niveles sobre necrófilos sexuales, ya que también hay necrófilos no sexuales, pero nos vamos a centrar en los sexuales. Esta clasificación se basa en la gravedad del trastorno y va desde la clase 1 hasta la clase 10. Vamos a hablar de ellos de una manera muy breve. En la clase 1 tenemos a los jugadores de rol, quienes se excitan teniendo relaciones sexuales con una persona que finge estar muerta. Había ciertos burdeles parisinos donde esto se llevaba a cabo. La prostituta está tumbada en un ataúd con una apariencia pálida y mientras el hombre tiene relaciones con ella, ella está inerte totalmente. Los necrófilos de clase 2 serían los necrófilos románticos, quienes son personas que han perdido a un ser querido, nunca han tenido ningún problema en sus relaciones sexuales, pero no pueden soportar esta separación, por lo que momifican el cadáver y siguen teniendo relaciones sexuales con él. Los necrófilos de clase 3 serían los fantaseadores necrófilos. Muestran un comportamiento bastante aberrante, pero no tienen relaciones sexuales con muertos, sino que fantasean sexualmente con ellos. Pueden llegar a visitar cementerios y funerarias y mirar a los cadáveres les puede proporcionar placer erótico. En la clase 4 tenemos a los necrófilos táctiles, quienes sí necesitan tocar un cadáver de forma erótica para llegar a un orgasmo. Normalmente aceptan trabajos en los que tienen a los cadáveres cerca para satisfacer sus deseos con cierta discreción. Los necrófilos de clase 5 son los necrófilos fetichistas, quienes no participan como tal en el abuso de un cadáver, pero si tienen la oportunidad pueden llegar a quedarse con la parte de un cuerpo para sus actividades fetichistas posteriores. Los necrófilos de clase 6 son los necromutilomaníacos. Estos, al igual que los anteriores, no llegan a copular con el cuerpo, pero su placer proviene de mutilarlo mientras se masturban. Los necrófilos de clase 7 son los necrófilos oportunistas.
Normalmente, estos no tendrían relaciones sexuales con los muertos, pero si surge la oportunidad, lo hacen. Voy a contar un caso para que se entienda qué es esto de si tienen oportunidad, lo hacen. Rossman y Resnick, dos autores expertos en necrofilia, describen un caso en el que un hombre disparó un día a su pareja, con la cual tenía relaciones sexuales normales. Cuando estaba escondiendo el cuerpo porque entró en pánico, se excitó sexualmente y tuvo relaciones sexuales anales con él. Los necrófilos de clase 8 se denominan necrófilos regulares. Estos no disfrutan de las relaciones sexuales con los vivos, sino que buscan cadáveres para tener relaciones sexuales con ellos. Pueden llegar a robarlos de las morgues o de los cementerios. En los necrófilos de clase 9 tenemos a los necrófilos homicidas, quienes necesitan tener sexo con un cadáver, hasta el punto de que si tienen que recurrir a matar para conseguirlo, así lo harán. En esta categoría, por ejemplo, es donde se encuentra David. Y por último están los necrófilos de clase 10, que se denominan necrófilos exclusivos. Estos necesitan cadáveres para tener relaciones sexuales, ya que no son capaces de tener relaciones sexuales con los vivos. Es decir, los cadáveres son una necesidad absoluta para ellos en lo que a sexualidad se refiere. Esta categoría es la más rara y de 122 casos Rossman y Resnick solo encontraron 6. Y este es el caso de David Fuller, un caso, como hemos dicho, sin precedentes en la historia británica, el cual se resolvió después de 33 años y en el que su resolución levantó unas ampollas tremendamente dolorosas para decenas de familias. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y Twitter, en Crimi en Serie, donde subiré fotos y curiosidades del caso a lo largo de la semana. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología. Y lo dicho, si queréis entrar en el canal de WhatsApp, ahí tenéis el enlace disponible. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.